Bienvenidos a un nuevo video en el canal de Negayo, y efectivamente este es nuestro primer video del 2023 elegido por nuestro amigo Keiju1x, Liga de la Justicia contra los 5 Fatales. Antes de empezar te recuerdo que si te gusta mi contenido me ayudarías bastante suscribiéndote y activando las notificaciones. Es totalmente gratis, pero si quieres apoyar económicamente puedes adquirir alguna de las membresías del canal para obtener ciertos beneficios a cambio, como por ejemplo el poder elegir el próximo contenido al igual que lo ha hecho Keiju1x, y también poder ver esos videos antes que nadie. Puedes obtener más detalles de esto en el link que te he dejado en la descripción. Esta historia comienza con un desastroso ataque en contra de la Legión de Superhéroes. Al ser incapaces de detener a estos villanos, la esfera del tiempo termina siendo robada. Starboy hace tanto como le es posible para seguir a estos sujetos, y aunque logra encerrar temporalmente a sus enemigos, no es capaz de frenar el impacto de esta máquina. En realidad, es Superman quien interviene en la situación, y es así, de esta manera, que ahora sabemos que nos encontramos en el presente. Ahora, esta es la parte del video en la que sería mejor aclarar ciertas cosas en lugar de detenernos más adelante. Quizás la pregunta más importante sería, ¿la Liga de la Justicia ya conoce a la Legión de Superhéroes? Esa es la pregunta. Verán, existe un capítulo de la Liga de la Justicia Ilimitada en el que Flecha Verde, Supergirl y Linterna Verde viajan al futuro. Esta sería una aventura en la que conoceríamos a Brainiac 5, un descendiente heroico del Brainiac original. Kara no regresaría al presente después de esta aventura debido a que, al enamorarse de este tipo, también llegó a creer que su lugar estaba dentro de la Legión y no en la Liga de la Justicia que ya tenía a Superman. Todo esto hablando solo de la animación. Claro, no hubo más aventuras en conjunto desde entonces. Supergirl no regresó al presente jamás, aparentemente, y ya que esta película sucede hasta algunos años después del final de la serie, entonces esta sería la segunda ocasión en la que parte de la Liga y la Legión vuelven a encontrarse. Anteriormente no habíamos visto ni a Chica Saturno ni a Starboy, y en cuanto a este último me parece importante mencionar, si es que no lo conoces, que como habilidades posee la capacidad de alterar la densidad de los objetos y quizás como principal desventaja padece esquizofrenia. Esto no sería la gran cosa en esta aventura si tan solo su medicamento no se hubiera perdido durante la pelea anterior. Al buscar su tratamiento en la farmacia, resulta que este aún no ha sido inventado. Su mente comienza a jugarle en contra, asusta a la encargada del lugar y se resiste a la fuerza policial con sus poderes fuera de control. No es hasta que trata de huir que es detenido por Batman, y a partir de este momento es encerrado en el infame asilo de Arkham. Si alguna vez te sientes con mala suerte, piensa en este pobre tipo. Él solo quería advertir a la Liga sobre la presencia de nuevos villanos, pero en cambio terminó encerrado 10 meses en un manicomio. Sí, 10 meses. Hablando de personajes nuevos, Jessica Cruz finalmente hace su debut en este universo animado. Aunque no tenemos un vistazo de ella adquiriendo el poder de Linterna Verde, sí se nos deja saber que hace algunos años sufrió una terrible experiencia al ser testigo del asesinato de sus amigos cuando se encontraron con un demente en medio del bosque. Ella tan solo pudo salvarse debido a que resbaló por el borde de un abismo. Desde entonces podría decirse que la culpa la consume cada día solo por haber sobrevivido. Al igual que Miss Martian, siendo capacitada por Batman para incorporarse a la Liga de la Justicia. Si quieres ser parte de la Liga, hay mejores maestros que yo. Eres una adolescente. A ver, no me malentiendan, me gusta Batman igual que a todo el mundo, pero ya que en la serie casi siempre solía ganar las discusiones, es algo satisfactorio que le hagan lo mismo de vez en cuando. No presiones. Definitivamente no estamos en un cómic de Frank Miller. ¿En qué estábamos? Ah, sí, Jessica ha sido llamada en varias ocasiones para iniciar su entrenamiento. Por desgracia, ella no cree ser merecedora de este anillo, así que ni siquiera Wonder Woman es capaz de convencerla de lo contrario. Mi esposa. Necesitamos que vengas. ¡Esta cosa! ¡Quizás ni funcione conmigo! Al estudiar durante todo este tiempo la extraña esfera para saber qué rayos era esta cosa, Mr. Terrific y Superman liberan accidentalmente a este trío de villanos. ¿Cómo es que sobrevivieron 10 meses encerrados en esta cosa? Esa es la pregunta. Digamos que la tecnología del futuro es la respuesta. ¡Cállate o te apuñalo con un hisopo! Batman tampoco había logrado averiguar nada sobre Thomas Calor. No había registros ni huellas, era como si no existiera. Sin embargo, al observar este combate en las noticias, Tom parece recordar que tenía una misión en este tiempo. Sus poderes se salen de control, y antes de que te lo preguntes, no, nadie tenía idea de que poseía habilidades especiales. Los internos de Arkham no lo piensan 2 veces para escapar. Señorita Marciana interviene en medio del conflicto, pero lamentablemente esto no es suficiente para detener a Starboy.
Por cierto, Superman y Mr. Terrific también hicieron lo posible por detener a estos enemigos, pero el combate casi le costó la vida al kryptoniano. Gracias a los residuos que dejó el arma que casi mató a Kal-El, Mr. Terrific puede estudiar dicha composición y concluir que esta sustancia viene de 1000 años en el futuro. Sumado a esto, Batman les menciona a sus compañeros lo que ha sucedido con Thomas Callor en el asilo de Arkham. Recordemos que él fue arrestado el mismo día que la Liga encontró la esfera, así que a pesar de la esquizofrenia de este chico, parece que no estaba delirando al afirmar que venía del siglo 31. Starboy llegó al presente para advertir a los héroes sobre el plan de estos villanos y aunque le era difícil controlar sus pensamientos, hubo un par de cosas que no podía olvidar. 21 puentes, cuéntalos, debo encontrar al Brillo Lima, debo ir. ¿Brillo Lima? ¿Linterna verde? ¿Pero cuál? Zarok, Mano y Persuader comenzaron a causar desastres en esta ciudad con tal de llamar la atención de Jessica Cruz. Al escuchar sobre esto en las noticias, Linterna Verde decide que es momento de usar sus poderes para ayudar a los demás. Por desgracia, es derribada de inmediato y solo con la ayuda de Starboy es que logran permanecer en pie lo suficiente hasta la llegada de la épica Liga de la Justicia. ¿Quién eres? ¿Qué rayos está pasando? No hay a dónde ir. Es como ver a los dioses regresar al Olimpo. Aunque hacen lo posible por detenerlos, Persuader logra escapar llevándose a Jessica con él. Oigan, esperen, ¿Jessica sigue viva? Es que ya pasó mucho tiempo y no se despierta. Ah, menos mal. Sí, sigue con vida. Continuemos. El trío de villanos termina marchándose sin haber completado su misión. Y bueno, la Liga de la Justicia queda impresionada ante los poderes del loquito de Arkham. Lección aprendida, Batman. La próxima vez que alguien te diga que es del siglo 31, le crees. Mantener una conversación con Thomas era en realidad bastante complicado debido a su condición. Por suerte, Jessica tiene la suficiente paciencia para conversar con él y tratar de descubrir el por qué estaba en el presente al igual que los otros sujetos. Al no obtener suficientes respuestas, Batman convence a Megan de llevarlos dentro de la mente de Thomas. En el fondo, Starboy aún recordaba su hogar y también el Museo de la Legión de Superhéroes, un sitio que, por cierto, plantea muchas otras cuestiones acerca de lo que conocemos, pero más aún de lo que no conocemos acerca del universo animado de Bruce Timm y Paul Dini. Es decir, no es extraño que la Legión de Superhéroes tenga decenas de integrantes entre sus filas. Para mí, lo extraño es que, por ejemplo, Mon-El sea uno de esos miembros, pero no Supergirl, quien se supone que ya lleva un tiempo viviendo en el futuro. Sabemos que la Legión continúa con el legado de la clásica Liga de la Justicia que seguimos en muchas aventuras. Acerca de su lugar en el museo no parece haber nada extraño, pero cuando llegamos al Salón de los Linternas Verdes de la Tierra, las cosas son muy distintas. A través del universo animado de Bruce Timm y Paul Dini, conocimos primero a Kyle Rayner como parte de la corporación, y de hecho tenía el origen clásico de Hal Jordan en ese episodio de Superman. Más adelante llegaría Jon Stewart. Tendríamos un breve y confuso cameo de Hal Jordan debido a un cambio en la línea temporal. En el futuro tendríamos a otro linterna llamado Cairo y posteriormente, aunque no cronológicamente en este mundo ficticio pero sí en el real, conoceríamos a Jessica Cruz, pero aquí no solo vemos a Guy Garner como otro de los linternas, sino también a Hal Jordan como parte de ellos. Y este es el tipo de cosas que no logro comprender y son motivos por los cuales quizás no debería interrumpir la historia de la que estamos hablando, pero es que, ¿qué rayos? ¿En dónde estamos realmente? ¿Qué significa esto? ¿La Liga alguna vez conoció a Hal Jordan o hay más historias por venir en las que va a aparecer Hal Jordan al igual que Guy Garner? ¿De verdad esta película es parte del mismo universo de la serie? ¿Queda interpretación de cada quien o acaso es un universo adyacente? ¿Por qué se extinguió la corporación Linterna Verde? ¿Dónde demonios está este tipo? Y ahora que lo pienso, sí hay algo extraño en el Salón de la Liga de la Justicia. No sería raro si hubieran dejado solo a los miembros fundadores del equipo, pero por alguna razón han decidido colocar las estatuas de Black Canary, Steel y Miss Martian. ¿Por qué? ¿Dónde está la Liga de la Justicia del futuro? El hecho de que no aparezcan en ninguna parte tiene que ver también con que Cairo no figura entre los linternas de la Tierra. ¿Batman del futuro ha dejado de existir? ¿El canon que conocíamos ha sido modificado? ¿Por qué? ¿Saben algo? Originalmente iba a agregar una sección de preguntas y respuestas sobre este tema al final del video, pero me extendí tanto que he decidido hacer una segunda parte hablando sobre estas interrogantes, principalmente de la existencia de Megan y la supuesta existencia de Hal Jordan, así que quédate hasta el final para activar la notificación de este análisis que estrenaré mañana. Así es, empezamos fuerte las conspiraciones en este 2023. Y bueno, ya que estamos en confianza, te agradecería mucho si te suscribes y le das like al video. Gracias a las memorias de Starboy, ahora sabemos que en el último enfrentamiento de la
legión contra el equipo completo de los 5 fatales, tanto Validus como la Emperatriz Esmeralda fueron capturados, y de hecho ese es el plan del resto de los villanos, encontrar una manera para sacarlos de su prisión. Pero ¿por qué tuvieron que viajar hasta nuestra época? ¿Y por qué buscaban a Jessica Cruz antes que a cualquier otro? Al despertar, Mano había amenazado con destruir Metrópolis si la Liga no accedía a entregar a Jessica. Mr. Terrific descubrió una frecuencia que delataba explosivos por todas partes, y en efecto, no pasó demasiado antes de que comenzaran a estallar. Linterna y Starboy fueron los únicos que se quedaron en la base. Todo era parte del plan de los fatales, y es que Tarok había encontrado la manera de comunicarse directamente con Jessica para convencerla de entregarse y detener los ataques. Ella accede a reunirse con ellos en los límites de un bosque. Lo único que querían era infiltrarse en Noah, y el motivo era simple. Cuando la legión de superhéroes logró vencer a Validus y la Emperatriz, se dieron cuenta de que no existía una prisión lo suficientemente fuerte para mantener a estos villanos. Sí, a pesar de que viven en el futuro. ¿Por qué no habrán utilizado en ellos el mismo protocolo que utilizó Starboy con estos 3? Porque no se nos ocurrió. La solución para Brainiac 5 y compañía fue viajar en el tiempo y dejarlos a cargo de la Corporación de Linternas Verdes, y ya que Mano, Tarok y Persuader sabían que justo en este punto del tiempo los oficiales más fuertes, entre ellos Jon Stewart, estaban luchando una guerra en el planeta Rann, bueno, la defensa de este sitio se encontraba vulnerable. Jessica finge llevarlos como prisioneros para lograr entrar. En realidad fue bastante lista al advertir a la corporación con un código secreto, pero por desgracia no llegaron a tiempo para impedir la liberación de Validus y la Emperatriz. Por si fuera poco, Kilowog fue herido de muerte, el anillo de Jessica fue destruido y más linternas cayeron en el intento de detener a los 5 fatales, quienes ahora se habían apoderado de la batería central de poder. Tómenla. La energía es suya. Al terminar de destruir los explosivos, la Liga de la Justicia se dio cuenta demasiado tarde de que Jessica se había marchado. Los villanos sabían dónde estaba oculta la esfera del tiempo, y no fue problema atravesar las defensas hasta llegar a su objetivo, pero en el último instante, la Emperatriz sugiere acabar con nuestro sol para cambiar el futuro y evitar el nacimiento de todos los superhéroes de nuestro sistema. Ella bromea, ¿cierto? La Liga fue atacada en el camino a la ubicación de la esfera. Sabían que los fatales estaban detrás de esta máquina, pero no contaban con ser derribados tan pronto. Mientras Superman y la poderosa guerrera amazona tratan de sobrellevar el combate, Batman y su pequeño equipo se las arreglan para infiltrarse en el escondite de la esfera. Validus, Tarok, Persuader y Mano caen ante los héroes, pero enfrentar a la Emperatriz Esmeralda era algo aún más desafiante de lo que hubieran creído. Por otra parte, Jessica había sobrevivido al ataque en Noah, y bueno, si en otras historias veíamos a Hal Jordan soportar una gran cantidad de energía concentrada y a Jon Stewart vencer a 2 ex oficiales mucho más experimentados que él, en esta ocasión somos testigos de cómo Jessica Cruz es capaz de reconstruir su anillo al recitar el juramento de la corporación. En el día más brillante, en la noche más oscura, ningún mal escapará a mi vista. Que aquellos que adoren el mal teman mi poder. ¡La luz de mi linterna verde! Antes de quedar inconsciente, le ordena al artefacto llevarla de vuelta a la Tierra. El ojo esmeralda de Ekron ya había sido enviado al espacio, y tan pronto como Linterna Verde despertó en casa, acudió tan rápido como le fue posible al rescate de la Liga de la Justicia. Ella destruyó la máquina del tiempo, atrapándolos a todos en esta era, derribó a cada uno de los fatales y también la guarida, convirtiéndola en escombros. Brillo Lima. Aunque Superman utilizó su máxima velocidad para tratar de detener al ojo de Ekron, Starboy sabía que no había manera de impedir que el sol fuera destruido. Tenía que ser él quien sacrificara su vida para salvar a otras miles de millones, así que, con una sonrisa en el rostro, funcionó como el núcleo de nuestra estrella hasta su último aliento. Thomas Calor murió como un verdadero héroe. Él me dijo que yo era valiente hasta que lo creí. Starboy es mi héroe. En el funeral a Starboy, este fue despedido por la Liga de la Justicia, y la Legión de Superhéroes también llegaría puntual a dar el último adiós a su amigo. Vas a observar muchas cosas extrañas. Ahora que eres miembro de la Liga, votamos. Serás miembro oficial si lo deseas. Rayos, claro que sí. Y gracias. Jessica Cruz. Es un honor. Y
Se nos acabó el tiempo. Oh, y quería disculparme con Bane, quien quería hacer algo de magia. ¡Iba a ser un espectáculo! Chicos, antes de que se vayan, primero quiero agradecer a todos por un 2022 increíble. Les prometo que este 2023 será aún mejor con muchas y mejores sorpresas por venir. Tengo muchos planes por realizar, así que me ayudarían a lograrlo mucho más rápido si consideran suscribirse, dejar algún like, un comentario o compartiendo su video favorito. O incluso adquiriendo alguna membresía para convertirse en uno de los poderosos miembros del canal. Recuerden que mañana hablaremos sobre esas cuestiones que quedan en el aire después de ver esta película. Principalmente nos enfocaremos en Miss Martian, quien por cierto fue aceptada como miembro oficial de la Liga de la Justicia, y también hablaremos sobre el misterio de Hal Jordan y su presunta existencia en la línea principal de este universo. No olviden activar la notificación para llegar temprano, pero más importante aún, donde sea que estén y lo que sea que se hayan propuesto para lograr este año, no se rindan. No olviden que siempre se puede salir adelante. Les deseo a todos un año lleno de éxitos y gracias totales por haber pasado por aquí. Mi nombre es Alex para el canal de Negayo. Hasta luego.